Bueno, muy buenos días para todos. Señor me los bendiga mucho. Vamos a colocar este tiempo delante de la presencia del Señor para poder llevar a cabo lo que es la confesión de fe. Amén. Ponga su corazón y adore al Señor con todas las fuerzas de su ser, maravilloso Señor y Padre eterno. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, totalmente agradecidos, llenos de gozo, Señor, y de felicidad, Señor, por el hecho, Señor, de que tú estés, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos regocijarnos, Señor, más allá de las circunstancias, entender y saber, Señor, que hay un Dios que tiene cuidado, Señor, de cada una de nuestras vidas. Hoy te exaltamos, Señor, por lo que tú eres, Señor. No solamente por lo que significa, Señor, para nosotros, Señor, sino por lo que tú eres, por cómo te has mostrado y revelado, Señor, a la humanidad, Señor, entre eso, Señor, a nuestras vidas, para llevarnos, Señor, a un estado, Señor, que glorifique, Señor, y exalte tu nombre, Señor, no solamente con palabras, sino con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, tú has sido bueno, Señor, y tus misericordias nuevas, Señor, cada mañana, Señor, la cual nos permite, Señor, venir delante de ti, Señor, y humillarnos, Señor, rendir nuestros corazones, Señor, y profesar, Señor, que solo tú eres santo, Señor. Te damos gracias, poderoso Señor, porque aún en nuestro estado, Señor, en nuestra naturaleza humana, Señor, vamos a reconocer y a necesitar en todo tiempo, Señor, a ese Dios que día a día, Señor, transforma nuestras vidas, edifica nuestras vidas y nos lleva, Señor, constantemente, Señor, a tener un corazón rendido y un corazón que te sirva, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey, por estos tiempos que tú nos das, porque ha sido por medio de tu palabra, Señor, que tú transformas nuestras vidas, Señor, y haces de cada uno de nosotros, Señor, que día a día, Señor, vayamos perfeccionando, Señor, nuestro ser. Te damos gracias, poderoso Señor, por cada vida que está en este lugar. Y te imploramos y te rogamos, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, pueda, aún en medio de su clamor, de su situación, de las peticiones, Señor, de las necesidades, Señor, que cada uno tiene, que seas tú, Señor, trayendo respuestas, Señor, a cada una de sus vidas. Te damos gracias, poderoso Rey, Señor. Gracias por tu divina presencia. Ayúdanos en todo momento. Límpianos, por favor, y que tu palabra quede allí, Señor, escrita, Señor, y grabada en nuestro corazón. Te honramos, poderoso Rey, te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, sea el Señor bendiciéndoles. ¿Alguien recuerda en dónde estamos? En la iglesia. ¿A dónde vamos? A la eternidad, hermano. Las buenas obras, capítulo número 16, ¿verdad? Capítulo número 16, las buenas obras. ¿Y en qué párrafo vamos? ¿Avanzamos a cuál? Vamos en el 3, sí. Íbamos en el 3, pasamos al párrafo número 4, probablemente estaremos viendo el párrafo número 4 y el párrafo número 5. Vamos a leer el párrafo. Yo no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada decíamos algo como, hay muchas personas, entre esos más la Iglesia Católica Romana, expresa que a veces son tan buenos, son tan buenas personas, que por tantas buenas obras que ellos han hecho, no solamente les alcanza para salvación, sino que también les sobra. Hay muchas personas que tienen ese concepto y quizás en la doctrina que ellos practican no es un concepto errado. Eso quiero que usted también lo tenga claro. De una u otra forma, ese tipo de personas han sido adoctrinadas por la iglesia y tienden a creer que entre más buenas obras practiquen, entonces más buenos son, y sobre todo han alcanzado la salvación. Eso es tremendo. Por ese lado es tremendo lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y esto de que vamos a encontrar aquí en el párrafo número 4, hay una palabra
que se llama supererogatorio, y es una persona que le ha atribuido más buenas obras a las buenas obras que ha hecho. O sea, es una persona ya que ha pasado a otro nivel de hacer tantas buenas obras. Tengan en cuenta que este párrafo 4 ha sido escrito desde el pensamiento de la Iglesia Católica. En esos tiempos la mayor pelea doctrinal era con la Iglesia Católica Romana. ¿Listo? Entonces toda esta confesión se constituye prácticamente haciéndole no contrapeso, pero sí tratando de mirar lo que es la sana doctrina. Entonces necesitábamos analizar a la luz de la palabra, o ellos estaban analizando a la luz de la palabra, qué era lo que ellos estaban haciendo mal y cómo se deberían en este caso de manejar las cosas. Por eso ellos lo expresan y lo hablan desde este punto. Dice el párrafo número 4, quienes alcancen el mayor grado de obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. ¿Sí? Entonces, mire cómo la confesión ya empieza a atacar este punto. Aquellas personas que intenten hacerlo no lo van a lograr, no lo van a alcanzar. Por más que nosotros queramos ser buenas personas, por más que nosotros queramos hacer buenas obras, ya la confesión nos está diciendo que quien alcance el mayor grado de obediencia posible en esta vida quedan lejos de poder llegar a un grado supererogatorio. Ahora, vamos a hablar un poco con respecto a las limitaciones de las buenas obras. Y como lo dije ahorita, para ellos estas obras se llaman obras que son meritorias, es decir, que de pronto por las buenas obras que usted haga puede alcanzar algo, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros rechazamos este concepto, mucho más vamos a rechazar el concepto de las obras supermeritorias, que es lo que ellos están tratando de expresar aquí. ¿Por qué rechazamos nosotros esto? Porque las obras que nosotros hacemos, y ya lo hemos aprendido, no nos alcanza para nada, y en últimas nosotros lo hacemos en obediencia al Señor, y porque lo vamos a ver ahorita, porque es por medio del Espíritu Santo que nos envía a hacer todo esto. Por lo contrario, nosotros no lo haríamos, ¿cierto? Eso uno. Dos, nuestras obras, por muy buenas que sean y por muy bueno que usted intente ser con las personas, no te van a alcanzar para salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Entonces, aquí ya hay un concepto totalmente erróneo. Ahora, tenemos que analizar un poco qué es lo que pasaba a través de todo esto. ¿Qué era lo que sucedía entonces con la iglesia en esos tiempos para poder llegar a creer que no solamente las buenas obras que ellos practicaban le alcanzaban para salvación, sino que les sobraba? ¿Qué se hacía con eso que sobraba? Bueno pensarlo, y es bueno como indagar o investigar un poco con respecto a esto, porque uno dice, bueno, pues yo creo que a esta gente no se le escapa nada y no deberían de perder esto que les está sobrando. Pues bueno, la Iglesia Católica Romana tenía tenía algo que se llamaba los tesoros espirituales de la iglesia. ¿Y qué había allí en los tesoros espirituales de la iglesia? Las obras de Cristo. Allí había también los sacrificios de Cristo que hace la Iglesia Católica en cada misa. O sea, en cada misa lo que ellos hacen es prácticamente hacer un sacrificio nuevo. O sea, otro sacrificio, como si no leyeran Hebreos, como si se necesitara otro sacrificio para poder, en este caso, tratar de tener una conciencia tranquila delante de Dios. Lo que había también en este cofre eran las obras, en este tesoro, las obras de María. Y lo que ellos dicen que hay allí también son las obras de los santos. Es decir, las personas
que hacen parte de la iglesia y que han practicado no solamente buenas obras para alcanzar su salvación, sino que han hecho mucho más para que esto sobre. Entonces, esto que sobra prácticamente está allí incluido en ese tesoro. Entonces, ellos alcanzaban salvación, pero algunos hicieron, según ellos, más obras, como lo dice acá, supererogatorias. Entonces, como lo dijo ahorita, bueno, ya sabemos en dónde está lo que sobró, ¿cierto? ¿Y ahora qué hacemos con eso? Mire que yo no sabía, esto sí no me lo sabía, y mire lo bueno que es de pronto investigar un poco o averiguar un poco. De hecho, en esta semana estaba mi familia allí tratando de decir, bueno, llegó el mes de noviembre, necesitamos hacerle la misa a mamá, que fue más o menos el tiempo en donde murió mi abuela, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces allí la gente o algunos dicen, bueno, yo pongo tanto, entonces uno dice, yo pago la misa, y el otro dice, no, pero yo quiero que sea cantada, entonces pagan un poco más, dependiendo cómo. Lo que yo no sabía es que esas misas, que aunque de pronto nosotros lo veamos, no, pues que toca pagar y cuánto ellos recaudan, y mire cómo ellos están rezando para que los que están muertos un día salgan del purgatorio. Lo que yo no sabía es que quien tiene autoridad sobre este tesoro, la Iglesia Católica dice que es una figura visible, quien tiene la autoridad de poder hacer con todo este tesoro, con todas estas obras que están allí, como mejor le plazca, como mejor quiera. Esta autoridad visible es el Papa, ¿sí? Pero al darnos cuenta que cuando se realizan este tipo de misas, al administrar estos tesoros, entonces estas obras que sobraron van a servir por aquellos muertos que se rezan o se les hace la misa para que salgan del purgatorio lo más pronto posible y puedan alcanzar salvación. Y eso es lo que está rechazando no solamente la confesión de fe, sino que lo rechaza en este caso lo que es la palabra de Dios. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque si de pronto a usted se le presenta la oportunidad de tratar con personas, porque recuerde, hay personas que han estudiado teología, claro está, dentro del catolicismo, son personas que han adquirido un conocimiento. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta por ahí por las redes sociales a un curita enfrentando a muchos pastores de diferentes denominaciones, y casi siempre gana supuestamente el curita, ¿sí? O se muestra lo más importante, pero si usted se pone a escuchar al hombre, el hombre tiene conocimiento. Lástima que sea con respecto a la doctrina que ellos están llevando a cabo, no con respecto a lo que la palabra del Señor nos está a nosotros mencionando. Entonces, mire cómo se desarrolla todo esto. ¿Quién es bueno aquí? ¿Quién hace buenas obras? Levánteme su mano. Tranquilo, hermano. O sea, ¿usted hace buenas obras? Sí, todos tendemos, y más en Cristo Jesús, tendemos a hacer buenas obras. Oiga, sería maravilloso hacer mucho más, según lo que ellos nos dicen, hacer mucho más para que de pronto nuestros familiares sean salvos también. O para que la misma, el mundo alcance salvación también. Mi esposa en estos días tuvo una conversación con una persona, subimos a las cosas. Oiga, cada vez que subimos tenemos la oportunidad de conversar con personas que realmente necesitan del Señor y necesitan una iglesia realmente en este lugar. Pero este hombre quizás miraba los defectos de muchas personas que se dicen ser cristianos, ¿cierto? Entonces ellos dicen, yo a iglesia no voy, pero yo leo la Biblia, y ellos nos están empezando a seguir por las redes sociales. Sin embargo, este hombre decía o piensa que realmente toma un texto en donde dice, creo que es el apóstol Pablo, allí en la cárcel donde el carcelero se va a matar y le dice, no te mates, porque si tú crees, no solamente tú, sino toda tu familia será salva, ¿cierto?
desde el punto de vista que después vemos del carcelero que se reunió toda su familia realmente, porque pues este hombre convocó a toda su familia, y qué bueno que fue el hombre. Bueno, en ese tiempo ellos sí tenían ese concepto, el hombre es el que iba al frente y tenía que llevar a toda su familia y arrastraba a toda su familia y vámonos, ¿sí? Y por causa de todo eso que sucedía, pues todos eran salvos, pero él tiene un concepto errado, y mi esposa le decía, no, pare un momentico allí, porque la salvación es personal. Usted no puede considerar que es salvo porque otros son cristianos y usted no lo es. Usted no puede pensar que porque lee la Biblia, ora a su manera y no se congrega, entonces ya alcanzó salvación. O porque de pronto ve por redes sociales de vez en cuando, ya alcanzó salvación. Usted no puede considerar que no va a la iglesia por culpa de los demás. No es acepto, le decía a mi esposa, no es acepto delante de Dios. Entonces, son cosas que nos llevan a nosotros a poder identificar que por más bueno, aunque esté en su casa, por más bueno que usted sea, eso ya lo hizo salvo. O porque usted hace buenas obras, el tratar de orar o el tratar de practicar el bien, no solamente para su vida, sino en su casa, allá afuera en el mundo, entonces eso ya lo hizo salvo, porque no es así. Y por eso tenemos que llegar a este punto de poder decir, quien alcance el mayor grado de obediencia posible en esta vida, quedan tan lejos de llegar a un grado super erogatorio. O sea, eso no va a pasar y eso no existe. Dice, y de hacer más de lo que Dios requiere. Imposible que nosotros hagamos más de lo que Dios requiere. Que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Y eso es verdad, ¿cierto? Como por cuarta vez o como por quinta vez en el transcurso de este mes que lleva mi padre de fallecido, vuelvo y le repito lo mismo. Yo pensé, yo soy consciente de que pude haber hecho más por mi papá. Ese ejemplo me ha servido bastante. ¿Cuánto más puedo hacer realmente por el Señor? Y aunque tú hagas todo por el Señor, no te va a alcanzar. Veamos el ejemplo de Pablo, que se ve como uno de los más activos de los apóstoles, pero también vemos a muchos profetas también dándole allí fuertemente al evangelio, ¿cierto? A lo que el Señor demandaba, pero ni siquiera esto superó lo que Dios le había mandado hacer, y en realidad no lo iban tampoco a lograr todo. De hecho, por allá vemos a muchos profetas ahí tratando de tambalear con el asunto. Entonces, hay que hacernos una pregunta: ¿por qué entonces nosotros decimos que esto se ha convertido, o estas buenas obras se convierten, como lo dijimos ahorita, tiene esas limitaciones? Y bueno, primero porque estamos nosotros en una condición de humanidad, somos conscientes de que tendemos a fallar, somos conscientes de que tendemos a pecar. Ayer conversamos un poco con algunos hermanos de la alabanza, y aunque nosotros tendemos a fallar y a pecar, es simplemente para reconocer que nosotros necesitamos de Dios y que día a día tenemos que humillarnos y arrepentirnos. Porque si usted llega a un estado de santidad tan elevado, hermano, entonces ya no va a necesitar buscar de Dios. Que eso es lo que le pasa a muchas personas, ¿cierto? Que creen que porque todo fluye bien, su casa está bien, hay buenos recursos, hay buena finanza, hay buena salud, hay buen trabajo, hay no sé, todo lo tienen, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Si todo está bien, si todo marcha bien. Pues es analizar realmente ese estado. Miremos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Dice la palabra del Señor: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés lleno de ira contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Se ve claramente lo que se está diciendo allí a través de este libro, ¿cierto? Cuando pequen contra ti. Y qué bueno que se aclara y se coloca allí entre paréntesis. No sé si la Reina Valera está entre paréntesis, pero es que no hay quien no peque. Cuando tú te molestes, lo vas a entregar a tus enemigos. Y esto era una constante, esto era algo que
no, es una constante, es lo que ha sucedido hasta el día de hoy con el pueblo de Israel. Segunda de Crónicas está diciendo absolutamente lo mismo, Segunda de Crónicas 6:36, mire lo que dice el Salmo 133, dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? De verdad que si el Señor, aún inclusive para estar bajo la gracia, el Señor quisiera actuar en estos momentos, ya nos hubiese destruido a todos. Gracias a Dios por su misericordia. Veamos, avancemos por tiempo Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esta sí es una pregunta que se debería hacer la Iglesia Católica Romana. ¿Somos mejores entonces nosotros que ellos? De ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. O sea, es claro por qué estamos limitados en realidad de poder hacer inclusive más allá. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Allí empezando ya tenemos una lucha. Dice el apóstol Pablo: yo queriendo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, porque es que quiero hacerlo. Pero dice Pablo: no soy yo, es lo que habita dentro de mí, y es esa naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo allí Primera de Juan, no, leamos Lucas, este es el punto central realmente de este texto. Dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado. Lucas 17:10. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado. ¿Cuántos han hecho todo lo que se les ha ordenado? Bueno, todos los que han hecho lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos de haber hecho. Ese es el texto que hablábamos la semana pasada de una manera superficial, a la confesión de fe. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos con respecto a esto: bueno, si algunos me hicieron caras con que no han hecho todo lo que se les ha mandado hacer, y si hemos hecho todo lo que se nos ha mandado hacer y somos llamados inútiles, entonces ¿cómo se le llamará a la persona que no ha hecho ni siquiera lo que se le ha mandado hacer? Parece un trabalenguas o parece una parábola, hermano, pero tómelo de la mejor manera. ¿Cómo se le llamaría a esas personas que no hacen ni siquiera lo que el Señor les ha mandado hacer? ¿Sí? ¿Y será peor esa palabra que el inútil? Sí. Bueno, la palabra desobediencia ya me está llevando al extremo, ¿cierto? Me está sacando ya realmente del propósito. Entonces, es un tema realmente complejo, porque aunque las buenas obras aparentemente no se prediquen mucho desde el púlpito, porque estamos bajo la gracia y aún porque nosotros somos pecadores, entonces, ¿qué hacemos? Y es la respuesta misma que da el apóstol Pablo constantemente cuando le hace preguntas, más que todo a la iglesia de Roma, o allí en Roma. Entonces, venga, entonces ¿nos consideramos mejores o tenemos un problema o somos mayores? ¿Pecamos porque estamos bajo la gracia o qué hacemos? Y siempre la respuesta es no. Ojo con ese tema, no consideres que porque estás bajo una condición de naturaleza humana, de vivir en la carne, o porque pecas, entonces cada día vas a hacer con tu vida lo que se te da la gana. O vas a dejar de practicar aún las cosas que el Señor te ha demandado. Y esto es un tema tan fuerte en esta confesión que en realidad muchos de nosotros como iglesia, tenemos que decirlo, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, no se predica tanto porque las obras no me salvan, pero el estar bajo la gracia sí. Pero ahí añade, y lo decíamos la semana pasada en Efesios capítulo 2 versículo 10, pero tenemos que practicar las buenas obras porque decimos estar en Cristo Jesús.
¿Y si no estamos en Cristo Jesús? ¿Y si no practicamos las buenas obras? No estamos en Cristo Jesús. Por lo que quiere decir que el versículo anterior va a quedar muy corto para muchas personas, es decir, estar bajo salvación por gracia. Porque no hemos entendido ni una cosa, ni hemos entendido quizás la otra. Seguimos al párrafo número 5, por favor. Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, mire la mejor obra que usted haya hecho, hermano. Dice, nosotros no podemos por nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. ¿Cierto? Dice, a causa de la gran desproporción que existe en nuestras obras y la gloria que ha de venir. Y aquí ya se está mirando no solamente la gran diferencia, sino realmente quiénes somos nosotros y quién es Él. Eso es bueno tenerlo también presente, pero nuestras buenas obras ni nuestras mejores buenas obras merecen el perdón de pecados o la vida eterna de la mano de Dios. Miremos lo que dice Romanos 8:18. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada. Y cuando nosotros estamos viendo aquí, no solamente los sufrimientos de lo presente o inclusive de lo porvenir, ¿cierto? Más allá de los sufrimientos, más allá de lo que experimentemos, más allá de lo que nosotros vivamos, prácticamente nada, absolutamente nada puede ser comparado con la gloria que se nos ha revelado. Aquí se hace prácticamente esa gran distinción entre nuestras obras, entre aún inclusive lo que vivamos y entre quién realmente es Dios. Para poder usted alcanzar un nivel súper elevado, tendría que ser Dios o superar a Dios, y eso es imposible. Del hecho el único que ha intentado hacer esto y está encabezando también un gran ejército es Satanás, pero no ha podido ser igual a Dios, ni va a ser igual a Dios, mucho menos como se nos muestra la palabra de Dios de quién realmente es Él. Sigue diciendo la confesión, dice, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras. Creo que en la predicación de hace 15 días decíamos eso. ¿Ustedes creen que si yo tuviera hambre no se los hubiera dicho? ¿Ustedes creen que si yo tuviera una necesidad y necesitara de ustedes, no creen que yo se los hubiera dicho? No lo necesito. Y no crean que mi obra se va a volver indispensable porque usted no quiere. Eso es tremendo. Hay una distancia infinita que hay entre los hombres y entre Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos, una vez más, dice la confesión, inútiles. Mire lo que dice Job, capítulo 22, versículo 3. Estas son prácticamente preguntas que nos llevan a nosotros a responder, son retóricas, ¿cierto? Como lo menciona el apóstol Pablo, dice, y de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o ganas algo si haces perfectos tus caminos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿No? ¿No? Usted puede ser el cristiano más bueno, hermano, más bueno, pero usted no es salvo por eso. Usted no es salvo por eso. Siempre téngalo presente.
Job, una vez más en el 35:7 dice, y si eres justo, ¿qué le das o qué recibes él de tu mano? Nada, nada. Eso es tremendo. Una vez más Lucas 17:10 está allí, pero leamos Romanos 4:3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí empezamos a encontrar la gran diferencia. Ahora nosotros, todo esto que vivimos y todo esto que hacemos, al estar bajo la gracia, al alcanzar salvación no por buenas obras, sino por gracia, todo lo que nosotros practicamos al hacer buenas obras es ¿por qué? Porque hemos creído en Dios. Es por una fe que nosotros podemos desarrollar a sí mismo. Ya hemos aprendido, es una misma fe que el Señor colocó en nuestras vidas. Y tome usted para que crea, tome usted para que crea, tome usted para que practique, tome usted para que haga. Lo peor de todo es llegar a saber si esa fe es impartida sobre nosotros, porque a veces nos estamos quedando cortos realmente con el hacer inclusive la obra que el Señor nos ha demandado. Entonces, como que el Señor mandó esa fe y tómela. Y usted dice, todavía no, Señor. Yo no voy a ser salvo por buenas obras, entonces no, espere, no me comprometa. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Yo voy a ir a la iglesia, pero no, espere. Eso no funciona así. Y ahí es donde nosotros empezamos a analizar si realmente somos. Entonces, vemos a Abraham por fe haciendo la obra de Dios de una manera extraordinaria. Impresionante lo que este hombre estuvo dispuesto a hacer, aún inclusive obedecer a Dios de tal manera que le dio su hijo, el único hijo, el hijo de la promesa, y le dice, venga, sacrifíquemelo, entréguemelo, necesito que lo mate, es mío. Y el que dijo que no había salido la ley para haber dicho, no, es que para sacrificar solo animalitos, pero aquí la ley me dice que humanos no, cero. No pudo decir nada. Simplemente cogió a su chino al otro día y 3 días de camino al monte a sacrificar a su hijo. Tuvo tiempo suficiente para arrepentirse. Nosotros nos arrepentimos al minuto. Nosotros decimos en la iglesia sí, amén. O cuando oramos le decimos al Señor, te prometo que voy a hacer esto. Ahora sí, Señor, vas a ver quién soy yo. Y salimos del cuarto de oración. No lo hacemos. No lo hacemos. Salimos de la iglesia, uiga, sí, mi Señor. Al otro día, la semana pasada hablamos de la prudencia. Ya hay testimonios. Les dijimos, ojo, porque ustedes van a salir. En esta semana se van a encontrar con... Hay problemas por eso. Problemas gravísimos. Y el Señor habló. Y muchos pudieron haber dicho, oiga, sí, es verdad. De hecho, muchos dijeron, tremenda predicación. A mí no me importa que sea, a mí la verdad, que sea buena, que alaben esto. No, hermano, es que el problema no es para decir está bueno o está tremendo. Es ¿qué va a hacer usted con eso allá afuera, hermano? Así muchos de nosotros vivimos. Otra, Romanos, versículo 11, capítulo 3 dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Sigue diciendo la confesión, y tanto en cuanto son buenas, proceden ¿de dónde? Del Espíritu. Está allí con mayúscula, del Espíritu Santo. Es importante recalcarlo. Si usted hace buenas obras es porque es por el Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22 y 23 se nos habla del fruto del Espíritu, en donde se da muestra de la conducta del creyente. Dice, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Tenemos amor?
gozo, tenemos gozo. Paz, tenemos paz, paciencia, tenemos paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí empezamos nosotros entonces a ver el fruto del Espíritu, cómo el Señor nos lleva o nos va llevando a cada uno de nosotros a practicar, a tener una conducta realmente que dé muestra de. Si nosotros hubiésemos seguido en el mundo, de pronto yo le hubiera dicho a mi esposa que la amaba. Y de pronto le diría todos los días que la amo. Pero si quizás estoy vagabundeando, ¿eso es amor? O si llegué a mi casa y la ultrajé, la maltraté, le dije malas palabras, ¿eso es amor? Entonces, no vamos a decir que no tenemos problemas o conflictos, porque como pareja los tenemos. Pero si miramos nuestro pasado, para nada comparable, pero para nada. Tenemos discusiones, como pareja discutimos muchas cosas, pero no nos quedamos, como dice la canción, en camas separadas. Ya no. O ya no nos estamos recalcando, pues entonces separémonos. Porque ese, aún inclusive dentro del cristianismo, esa era la palabra si estábamos hasta aquí de quizás la situación o de la relación. Ya no. Ya las cosas empiezan a ser diferentes porque el Señor lo ha hecho. Es por medio de su Espíritu Santo. Dice, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras. Y estas mezclas con tanta debilidad, y están mezcladas, con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Entonces usted vuelve a mirar ese párrafo y va a encontrar los mismos pasajes que encuentra en el párrafo número 4, excepto Lucas capítulo 17, versículo 10. Excepto ese. Pero va a encontrar todos estos. ¿Por qué? Porque termina este párrafo diciendo, hey, por más que tú quieras hacer buenas obras, dice, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección. Y es allí en donde volvemos otra vez a los párrafos antiguos, a lo que hemos tratado. Hay mucha gente que le sirve al Señor para mostrarse ante los demás. Mire que yo sí hago. Mire que yo sí estoy. Para eso les recomiendo la predicación del jueves. Porque eso solamente da muestra de incredulidad. Porque a usted le gusta, bueno, a usted no, porque a esas personas les gusta ser aplaudidas por los hombres, pero no por Dios. Entonces hay una mezcla allí impura entre yo soy bueno, y allí volvemos a ver el sermón del monte en donde el Señor le dice a los fariseos, hey, pero es que ustedes son hipócritas, no estamos haciendo lo bueno, estamos orando, estamos ayudando, estamos dando limosnas, estamos dando diezmos, toda la gente nos ve. Señor, pero usted viera cómo los demonios se sujetaban. Eso era impresionante. Echamos fuera demonios, hicimos esto, hubieron sanidades. ¡Wow! Fue impresionante. Y el Señor dijo, sí, la verdad yo vi a Satanás caer como un rayo de luz. Pero no se preocupen por eso, hermanos. Preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Esa es tu preocupación? Entonces esta confesión de las buenas obras es algo extraordinario. En realidad es maravilloso, porque nos lleva a nosotros a reflexionar si todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por amor a Él. Mire todo no, en realidad todo no, porque en otros lugares sí se hacen muchísimas cosas todo el tiempo. Acá las que hacemos y practicamos, y aprovecho eso como iglesia, a poder decir, bueno, somos un equipo de trabajo. ¿Qué tanto interés hay por hacer la obra de Dios aún aquí adentro?
porque la obra de Dios también se practica allá afuera. ¿Cómo las hago yo? ¿Cómo las desarrollo? Bueno, Señor, tenemos un trance allí, tenemos allí un negocio con el Señor, ¿no? Los business que tenemos nosotros. Es que como el Señor dice que venimos es como a administrar los negocios del Padre, entonces vamos a ver cómo es que lo hacemos, porque tú sabes, Señor, que yo tengo una obligación, pero yo lo hago cuando yo pueda, yo lo hago cuando yo quiera. Y esta iglesia llegará a un punto en donde entendamos que si realmente nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor y de hacer lo que el Señor le demanda, no está obligado, tranquilo hermano, a que usted tenga que hacer todo. Todos tenemos cosas y situaciones y a veces no estamos exentos de que nos sucedan miles de cosas, pero realmente hay una buena intención de querer obrar para bien, de querer servirle al Señor, de querer hacer la voluntad de Dios. Hermano, piense dentro de sí mismo y no nos engañemos. Porque a veces pensamos, estos tiempos, aunque la lucha fue primeramente con la Iglesia Católica, ahora la lucha también, y muchas personas dicen, ay, ya estoy harto de que se esté peleando entre iglesias, hermanos. Si no peleamos la sana doctrina, vamos a terminar como ellos. Ojalá ellos terminen como nosotros. Pero el apóstol Pablo dice que ustedes no se conviertan a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero ¿cómo sucederán todas estas cosas? ¿Cómo se podrán llevar a cabo? Si ni siquiera entendemos, o quizás estamos entendiendo todo esto de lo que nos está hablando el Señor. Debemos de practicarlo, hermano. Recuerde todo lo que sucedía con aquellas personas que empezaron a sacarles excusas al Señor. ¿Qué les dijo el Señor? No, tranquilo, hermano, siga su vida, usted no se preocupe. Yo te estoy llamando, pero si tú no quieres hacer, pues tranquilo. ¿Tienes que enterrar a tu padre? Bueno, ve y cuídalos hasta que se muera y después charlamos. Tienes que atender a tu familia y tienes muchas obligaciones y responsabilidades. Necesitas dejarle una pensión a ellos como para que ellos sobrevivan, para que puedan servirme. Bueno. Que están muy ocupados con la hacienda que compraron. Que tienen mucho ganado. Bueno, o sea, no hay ningún problema. Dale. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver ese cierto tipo de confrontamiento que el Señor hace con nuestras vidas. Le aseguro que mire que la gente habla de amor y del evangelio del amor, y es que no hay amor. Y entonces si miramos la vida de Jesús, parece que no existiera amor en Él y que Él no fuera amor, como lo dice la Escritura. Porque cuando la gente no entendía, la gente se iba. Y el Señor no le dijo, no, venga, le ruego que se quede. ¿Qué van a pensar los demás? Mire, todos los que me seguían y ahora se van. Hasta los discípulos les dijo, ¿se quieren ir? Háganle. ¿Quiénes se quedaron? Los que entendían realmente, como dijo Pedro. Yo creo que Pedro le salvó la cabeza a más de uno, porque si no, algunos se hubieran ido. Si Tomás, que se le llama el incrédulo, yo creo que si Pedro no habla ahí, hermano, todos se van. Pero ¿para dónde nos iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y los demás, sí, tienes razón. ¿Ves? Esto es tremendo, hermanos. De pronto usted lo ve complicado, pero no es complicado cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Que hay una lucha entre la carne, sí, hermanos. Por eso es que vemos aquí esa mezcla. Sí, hermano, tranquilo, yo entiendo que nosotros hoy domingo queramos estar durmiendo.
Yo entiendo eso. Somos seres humanos, la jornada de la semana fue dura. Pero aún así, tú tienes una lucha. Y el Espíritu, no, yo tengo que ir, yo tengo que hacer. Vámonos para la iglesia. Y llegamos a la iglesia. Esa es una diferencia. Muy grande. Porque aunque existió la lucha, aquí estás. Tuve un problema, pastor, pero es que usted viera, no pude ir a la iglesia porque usted viera. Y cuando le cuentan a uno dice, wow, tremendo problema. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer más bien? Pues me voy para la iglesia porque sé que allá voy a recibir ese aliento, ese ánimo, esa fortaleza. Voy a adorar a Dios. No puedo acá con este problema que tengo ni chillar, entonces me voy a la iglesia y me quebranto, me arrodillo y salgo renovado a pedir perdón. Hay cosas que yo no entiendo de mucha gente, la verdad. Y si yo como ser humano no las entiendo, yo estoy completamente seguro que el Señor menos. El que es Dios está, dice, infinitamente separado de nosotros. Señor, entonces, ¿cuándo? Bueno, ahí está. Cuando nosotros realmente tengamos la disposición de dejarnos guiar por su Espíritu. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cuándo me habla? ¿Cómo me habla? Lea la Biblia, hermano. Preocúpese por ella. Ella le va a hablar, ella lo va a animar, ella lo va a motivar, ella lo va a llevar realmente a hacer su voluntad. Eso es importante. Amén. Terminemos allí porque ya vamos a comenzar nuevamente vamos a comenzar la reunión y nuevamente se nos va el tiempo. Maravilloso Señor y Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque si alguno de nosotros nos hemos considerado, Señor, como tan importantes y como tan buenos, Señor, como para merecer algo, Señor, si quizás nosotros, Señor, somos personas, Señor, que ayudan a los demás, Señor, para que los demás un día me ayuden. Si hago un favor, Señor, para que los demás me paguen, Señor, con agradecimientos. O como suele nosotros muchas veces, como solemos decir muchas veces, ¿tú conoces a Dios? Sí, pues que Dios te pague. No, págame tú. Si nosotros tenemos ese corazón, realmente no hemos conocido a Dios. Si nosotros hacemos una buena obra para que los demás me vean, Señor, no he conocido a Dios. O si me considero lo súper bueno y el súper importante y el súper mejor de todas las personas, Señor, para decir yo sí soy, quizás el Señor tiende a rechazar todos estos actos. Porque las intenciones son diferentes. Y porque el Señor sí conoce las intenciones de nuestro corazón y dice la palabra que escudriña nuestro corazón, es decir, sondea lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce absolutamente todo, Señor. Por lo tanto, Señor, si hemos pensado de esta forma, te pedimos perdón. Nosotros hacemos lo que hacemos realmente porque tú nos los has mandado, Señor, y quizás sí diremos siervos inútiles somos, Señor, porque hacemos solamente lo que tú nos has mandado hacer, Señor, pero queremos, Señor, inclusive estar en este estatus, Señor, de ser inútiles, Señor, y no como quizás lo mencionaba el hermano Peter, Señor, quizás de desobediencia, Señor, y terminar separados de ti. Padre, la buena obra, Señor, que tú nos ordenas, Señor, hacer a través de tu palabra, Señor, es guiado, Señor, solamente por tu Espíritu Santo, Señor. Por lo que te imploramos y te rogamos que día a día podamos cumplir con todas las cosas, Señor, que tú nos has demandado, Señor. Aunque quizás, Señor, entendamos, Señor, que hay una condición o hay cosas que nos limitan a nosotros, Señor, de poder llegar a alcanzar, Señor, una superioridad, Señor, o como lo dicen acá la Iglesia Católica, las super obras meritorias, Señor, o el super erogatorio, Señor, para creerme más que los demás.
inclusive llegar a pensar que lo que me sobra, Señor, será atribuido, Señor, a otras personas para que sean salvas. No es lo que me menciona la palabra, pero sí me ordena, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Te doy gracias, poderoso Rey, en este día. Te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.